En esta mañana fría, cálida porque estamos con todo el ánimo, Supertramp ahí sonando a todo volumen. El Esto concierto es... de Supertramp 1979 en París. Está emocionado el Orlando, está emocionadísimo con la música. Oye, esto es 7F, la otra política plus. Su servidor Andrés Durán y como siempre con Sensei Orlando Pérez. ¿Cómo estás, Orlando? Buen ¿Qué día. tal? Emocionado de escuchar a Supertramp en el concierto de París que me trae muy buenos recuerdos. Además que creo, según los melómanos, yo no soy melómano, pero acato lo que dicen los grandes melómanos, que es casi el mejor concierto de la segunda mitad del siglo XX Ah, mira tú. ocurrido porque, te decía, los instrumentos que utilizaban son ahora los que menos se utilizan y provocaban esta música, estas canciones que además quedaron grabadas en miles y miles de personas que asistieron a ese concierto. Miles, pero miles de personas asistieron al concierto de Supertramp. ¿Sí o no, señor Javier Bisueta, que es el que sabe de eso? Él Mira, ahí sabe de está. eso, así es. Oye, ¿y qué recuerdos se te vienen a la cabeza con esta música? ¿Sabes que tengo una Vamos a cosa? sacar, dice, el baúl de los Cuando recuerdos. escribo, cuando estoy en mis tareas de literatura, que son las de la noche, generalmente pongo estas canciones y Te embalas. me embalo, de verdad Te embalas. además en estas épocas de pandemia donde estuve encerrado con el contagio, había momentos de depresión, y entonces el señor Javier Biceta, que ponía las canciones clásicas de clásicas, decía, esa es la música que hay que oír. Pero además, imagínate, en esa época, al 79, 80, 81, yo estaba en el colegio Mejía, y era pecado escuchar rock para quienes éramos de izquierda. Ah, fíjate tú, Entonces ¿no? era como un desviacionismo ideológico el que estábamos promoviendo en aquella época. Entonces tocaba escuchar a veces escondido, no decir que escuchábamos esa música. ¿Así? Claro, porque la ortodoxia política también era un poquito extrema. Y entonces escuchar a Supertramp, a Giggles, al señor Queens de también. Queens, por ejemplo. Ya. Uy, era un pecado político. Oye, que ayer conversábamos con Adrián y él contaba una historia, permíteme, querido Chimi, ser infidente. Y el tema del cabello largo, el rock, él es metalero, ¿no? No parece, pero es metalero. Adrián. El Adrián es Ah, metalero. Fundador de la Concha Acústica. nosotros nos escondíamos del pelo largo debajo de la Sí, chompa del tal colegio. cual. Él me dice que también tenían el mismo problema porque los vinculaban con cosas oscuras. De lo que hablábamos ayer, que la estigmatización por usar el pelo largo, usar barba incluso. Exactamente. Había compañeros que a la edad que tenía yo 16 años ya utilizaban una barba larga, ya era un problemón en el Exactamente, colegio. oye. Y escuchar esta música como la de Supertramp, ya te digo, Queens, Freddie Mercury, Freddie Mercury, que claro. murió de SIDA y entonces Sí, sí, también sí. estigmatizado por homosexual. Imagínate, entonces Oye, era complicado esos tiempos, ¿no? complicados en ese nivel, En ¿no? ese nivel. En ese nivel, pero porque la gente en realidad escuchaba de todo. Es como leía, mejor dicho, veía en estos tiempos de encierro, vi algunas cosas que quisiera datos de escribir. Vi una entrevista de Jaime Bailey con Silvio Rodríguez. Oye, no me digas, en serio. Pero creo que son hace 10 años, 15 años. ¿Y qué pasaba con ese Jaime Bailey de ese No, tiempo? pero lo que digo, el tipo muy bueno en su postura de periodista. O sea, respetuoso, no atacó, Respetuoso. porque ahora es una persona que no se mide el, nunca. el Jaime Bailey de ahora no tiene nada que ver con ese. Muy respetuoso de Silvio Rodríguez, y Silvio Rodríguez le decía perdón, Jaime Bailey le preguntaba por qué no dejan escuchar en Cuba a los salseros que están en Miami. ¿Ya? Y le decía, pero si se escucha. Usted camine por las calles de La Habana y va a escuchar a todos, no me acuerdo ahora los nombres que mencionaba ahí. Dice, a diferencia de Miami, donde Que no te dejan escuchar a escuchar a Silvio Silvio Rodríguez, a Rodríguez. Pablo Milanés, a cualquiera otro, es que le van y le incendian la casa por poco. O sea, Qué tiempos locura. complicados, ¿no? Sí, 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 Complicados sí, en sí, esa sí. lógica un poco intolerante de los gustos, porque además yo creo que el rock ha sido fundamental y los rockeros ingleses para mí que son los mejores del mundo, ¿sí o no, don Javier? Ah, me está Sí, escribiendo, don Javier, yo estoy, coincido plenamente contigo. Yo soy fan de Queen, por ejemplo. Me gusta mucho también Black Sabbath, Led Zeppelin. eh, pero a mí no me invocan tantos recuerdos, porque viste que ya son completamente fuera de mi tiempo, no son contemporáneos, son más... Es que vos eres un guauito. Yo soy pollito, hoy Vos es mi eres día de los también. 80 también. Yo soy pollito, hoy también es mi día a propósito del día del pollo, entonces hoy también es mi día, porque yo soy pelado todavía, pero
es importante traer a colación esto porque quizá invocamos algunos recuerdos que se nos pasan desapercibidos y qué gratificante digo yo, poder recordar esta música. A ver, queridos amigos, tenemos algunos temas. Hoy también vamos a hacer... Espérate, me está diciendo don A Javier ver. Bisuete que este sábado a las 19 horas de este sábado, ¿Ya? vamos a escuchar en edición especial Mano a Mano, Supertramp y Toto. No se lo pueden perder. Mira tú, Cuchito, bien, Oh. Bien, Javi, Pero ahí va a estar. a las 20 horas juega Ecuador, ¿no? Sí. Entonces tenemos No, que pues de tienes 19 que a 20 cambiar el horario en tal caso. se acabó. Previo el partido de Ecuador-Argentina, vamos a oír a Javier Bisuete con Supertramp versus Toto. Sí, Muy vamos bien, a ver estamos cómo... en viernes, se nota que estamos en viernes. Sí, viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, queridos amigos. Oye, tenemos ¿Y tu acá algunos pronóstico, temas. y tu pronóstico de mañana? No Argentina? quiero decir, hermano, porque ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que estoy siendo salado con este tema. Yo veo los partidos y pierde la selección. Ah, No veo los partidos y gana la selección. empata. Bueno, esta vez lo vi la mitad del tiempo nada más. Vi la mitad del tiempo porque estaba leyendo, Yo estaba tengo el haciendo otras corazón cosas. partido ahí porque me encanta cómo juega Argentina. Esta Argentina de ahora me encanta Ya. cómo juega Messi, por supuesto, siempre. Y me encantan algunos jugadores de la selección del Ecuador también, Ya. efectivamente. Yo- Plata me parece A un ver, yo jugadorazo. también tengo mi corazón dividido, pero sé dónde está, tú sabes que yo viví mucho tiempo, En muchos Buenos años Aires, en sí. Argentina. Y lo conozco, o sea, tengo una gratitud, es mi segundo país, etcétera, etcétera. Pero, la patria es la patria, como dicen. La patria es la patria y yo estoy ahí con Ecuador al filo del cañón. Así que mañana estaremos ahí. pero- De ganar Ecuador, yo quiero ver el país cómo se levanta. Sí, yo también. Tengo esa Aunque algunos esa dicen idea, que ¿no? estamos salados por cierto personaje. Sí. Saladazo. ya sabemos. Saladazo. Saladazo, entonces. Pero no bueno, sé, yo creo que los muchachos tienen un potencial enorme. ¿Escuchaste el programa que hicimos sobre el fútbol? Sí. Con la Carla. Claro. Ahí creo que tiramos algunas ideas de hipótesis sobre lo que puede estar sucediendo a lo interno. Pero me parece a mí que tiene una gran calidad el fútbol ecuatoriano, solo que falta una gerencia deportiva que nos apuntale bastante bien. Sí. Oye, Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, 9:15 ya. tenemos algunos temitas del día de hoy. ¿Con qué te gustaría que pasemos revista? Tenemos el tema del CIADI, que está bastante caliente. Lo de ayer en la asamblea fue. Y tenemos lo de ayer vergonzoso. en la asamblea con el tema de Celi también, el CIADI que sucedió. Y tenemos algunos datitos de color y perturbadores por ahí con el tema de la vacunación y las vacunas. ¿Con qué iniciamos? ¿Qué te gustaría abordar el Oye, día de hoy? me cuenta una amiga, gran amiga, por supuesto, excelente amiga, a la que quiero un montón, que si ¿Qué te te dice? vacunas con la Sinovac, me dice aquí precisamente, ¿Ya? dice que si uno se vacuna con la Sinovac no puede entrar a Europa. ¿Por qué? No sé. Para ¿Qué irse nos- a Europa no te dejan entrar si tienes puesto Sinovac. O sea, ¿qué va a hacer la selección ecuatoriana de fútbol? ¿No va a ir al Mundial en caso de que clasifique? Pero todos los que jugaron en la Copa América se vacunaron con Sinovac. Todos los que jugaron la Copa América se vacunaron con Sinovac. Independiente del Valle se vacunó con Sinovac. Todos los jugadores Messi se del habrá Independiente. vacunado con Sinovac. Yo No calcularía regresa, que no sí. regresa. O sea, no sé qué va a pasar porque a mí me parece que todos los que nos hemos vacunado acá, las personas que se hayan vacunado, por supuesto, se vacunan con Sinovac. Digo, el país entero se Y vacunó no es con que uno Sinovac. escoge, ¿no? No, Lo o sea, ponen. si va usted y le dicen hay AstraZeneca, hay Sinovac, hay CureVac, hay la vacuna que haya, le ponen esa vacuna. Pero yo digo, te consulto esto, o sea, bien que lo traes a colación, porque dicho sea de paso, hay personas que necesitaban la vacuna para salir a Europa y Estados Unidos. Ujú. Ya es como un requisito. Y muchas personas en el Ecuador se han vacunado con Sinovac. Digo, la mayor cantidad, los millones de vacunas que han llegado al país. O sea, la en mayor origen. donación del Ecuador es de China con la Sinovac, 7 millones de dosis. ¿Ves? Ahí está, 7 Los millones de amigos del dosis. presidente de la República, que son los gringos, y de otros que les encantan los gringos, apenas han dado 2 millones. Entonces Entonces, la yo mayoría de digo- los ecuatorianos que quieran ir a Europa no podrán ir porque tienen vacuna de Sinovac. Y una amiga más me comentaba en un tuit que adivina cuántas personas han salido del Ecuador a Estados Unidos a vacunarse. Haz un cálculo. Yo te lo dije ayer, te dije que han salido bastantes a ¿Cuántas? vacunarse Pero con ya capacidad adquisitiva. ya Yo busqué. calculo que unos 20,000, 12,000 personas. No, 150,000 Mira tú. personas salieron del Mira tú. Ecuador a Miami a vacunarse. sí.
Tú calcula más o menos cuánta plata gasta ese En los 150,000, digamos que en promedio es $1,000 el vuelo, con todas las cosas, etcétera. Multiplica eso por 150,000, más hospedaje, más Más las de comida, estadía, los días que tienen que quedarse para segunda para dosis. la segunda dosis. Esta amiga me dice que el cálculo sería alrededor de unos 200 a 250 millones de dólares que salieron toda esta época, de la gente que se va a vacunar a los Estados Unidos. Y ahí se explica que mucha gente no va a vacunarse en Quito, o en Guayaquil, Ya. o en cualquier parte, es decir, no llega a vacunarse porque ya se vacunó en Estados Unidos. Entonces tampoco es ese prurito de que la gente no se quiere vacunar. También hay 150,000 personas que habrían viajado. Todo esto, digo, está por confirmarse. Esto es un dato de una persona que sabe del tema. Y me informaba, me comentaba ayer a propósito de lo que conversábamos contigo. Oye, bien que traes este dato, ayer lo pasamos muy por encima, muy rápido. Y yo creo que hay que volverlo a topar porque hay que desmitificar algunas cosas hablando de vacunas. Ya pusiste el orden del día, comencemos entonces con las vacunas. Ujú. Y hay confusiones, yo creo que tiene que ver más con la interpretación de la gente, cómo dice, cómo cree, cómo piensa que sucede o que va de alguna forma a beneficiar en su salud. Entonces tenemos esta idea, este chip puesto en la cabeza, este sí es un chip puesto en la cabeza que dice, oye, lo chino es malo, oye, lo ruso es malo, oye, lo cubano es malo, oye, lo verdaderamente bueno es lo gringo. Pero tomen en cuenta, yo ayer les citaba a la persona en mención, les decía que el doctor Alejandro Macías, infectólogo, miembro de la Academia Mexicana de Salud, De Ciencias dijo, de México, de sí. Ciencia de México, dijo que, a ver, acá no pasa absolutamente nada con ninguna vacuna. Todas las vacunas son buenas, todas las vacunas sirven y todas las vacunas son útiles para combatir esta pandemia. Pero además también es otra cosa. Ayer les mandé un video a los amigos cercanos. Sí, y sí, todo, tienes razón, nos enviaste. donde este científico, en cambio, de origen colombiano, paisa de Medellín, decía, puede usted vacunarse con las 2 dosis, pero no quiere decir que por eso va a dejar de infectarse, de contagiarse. Exactamente. Sí, hay una serie de mitos. Él hablaba de 4 mitos, ¿no? El uno tiene las 2 dosis. 5 eran, 5, lo recuerdo. Entonces, yo sí creo que hay que tener presente eso. Puede tener las 2 dosis, pero no se va a dejar de contagiar. Lo que él dice es que si se contagia, posiblemente no se va a morir. Dadas las características de salud de cada persona, eso también podría ocurrir en determinado momento. Claro. Si ya tiene una enfermedad endémica, catastrófica o algo, es otra cosa. Pero efectivamente lo que hacen las vacunas que estás mencionando tiene que ver con que no se va a morir, no le va a afectar gravemente. ¿Se va a infectar? Sí, pero no. Pero la idea central es que todas las vacunas, incluidas las chinas, alemanas, rusas, inglesas, gringas, todas hacen su efecto porque para eso están los científicos, ahí lo conversábamos. Incluso hay una larga tradición de rusos, alemanes, chinos en cuestión de vacunas porque la han pasado duro. Ellos sí las han pasado duro en cuestiones de epidemias y de pandemias. Oye, se están peleando en el chat y es simpático porque la gente se dice, pero usted compra Mac, eso es de los gringos, pero es que usted compra chino, eso no es buena calidad. Yo quiero desmitificar algunas cosas, queridos amigos, no se peleen, a ver, tomémoslo con calma, por favor. Fíjense en esto, ya lo que dijo el doctor Alejandro Macías, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Nos dice que hay 3 tipos de vacunas, las que tienen ARN mensajero, que son Pfizer, Moderna y CureVac. ¿Qué quiere decir esto? Que le extraen un pedacito de la proteína del virus y le ponen en esta vacuna. Ese pedacito identifica al virus el momento en el que uno se contagia y ya queda completamente inmunizado. Ese es el ARN mensajero. La eficacia que tiene es que no te da tantos... a ver, si tú te contagias no vas a parar al hospital. Hay una eficacia de aproximadamente el 90%. No paras en el hospital. Y evidentemente el 94% no vas a morir. Esa es, digamos, la composición de Pfizer, Moderna y CureVac. La otra es la que es adenovirus. Es un virus que se inyecta en el cuerpo, pero que a ese virus se le introduce el código genético del coronavirus, ¿no? Se le introduce el código genético del coronavirus y este virus que se introduce en el cuerpo es una gripecita así, ¿no? Cualquiera, un catarrito. Le ponen ahí una gripeciña, dijiste ayer. Como dijo Jair Bolsonaro, ahí para está. no Una gripeciña. atender. Una gripeciña que le ponen a usted en el cuerpo, pero que le quitan la capacidad de multiplicarse. Ahí está la gran mayoría de las otras vacunas, Johnson y Johnson, la gran mayoría. Y la otra, que es Sinovac, que es la mayoría que los ecuatorianos están vacunando acá en este territorio nacional,
que es el virus completamente desactivado. Es decir, te inyectan el coronavirus completamente desactivado y eso ya te inmuniza. Después están otras vacunas de las que yo quiero también hablar porque me parece solamente quiero supremamente interrumpirte por un importante. minuto A ver, porque dele. Hugo Rueda dice, buenos días, y usted tiene una portátil Apple, ¿por qué no compra una china? Don Hugo Rueda, casi el 90% de los componentes de todos los productos Apple, es decir, celular, es decir, iPhone, iPad, computadora, son hechos en China. Por eso compré una Apple. Y por eso me voy a vacunar con Sinovac. Mi querido hermano, es así. Usted tendría que informarse. La mayoría de productos están ensamblados. Hay algunos documentales. El 90% de un celular Apple está ensamblado en China. ¿Y sabes por qué lo hacen? A ver, cuente. Porque los propietarios de eso pagan impuestos en Estados Unidos. Exactamente. Nada más. Oye, y además de eso es porque es mucho más económico hacerlo en China por toda la transferencia tecnológica que hoy existe en ese país que hacerlo en Estados Unidos por lo que dice Orlando que tiene que ver con la presión fiscal. Así que ahí vamos desmitificando algunas cosas que son bastante interesantes y que yo creo que hay que tomarlas en consideración porque a veces dicen esta vacuna es mucho mejor que la otra, esta es mejor que la otra. No, todas son buenas. Lo que se está diferenciando es la eficacia en cuanto a los efectos colaterales, como por ejemplo que usted vaya y termine en el hospital si le da coronavirus o que no tenga síntomas. Ahí existe una pequeña diferenciación. Pero quiero traer a colación otra vacunita contra esta gripeciña que tiene que ver con un país vilipendiado, maltratado, estigmatizado, adjetivado, hostigado, bloqueado, boicoteado, una serie de sucesos por los que ha atravesado, pero que efectivamente sigue en pie y eso me parece admirable y me parece supremamente interesante. Resulta que en Cuba ya se propiciaron la configuración, la realización, la creación, la innovación de vacunas contra la COVID-19. Y efectivamente, la institución a cargo es el Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología, institución cubana dedicada a la innovación, desarrollo, producción y comercialización de productos biotecnológicos y farmacéuticos. De gran prestigio mundial, además, ¿no? Con prestigio mundial. Ellos crearon Abdala, perdón, me van a dar palo. Abdala y Soberana. Y yo creo que es importante traer a colación esto, Orlando, porque algunos medios de comunicación han hecho algunos reportajes dándole palo a esta vacuna, diciendo que no tiene los estudios, así como sucedió en su momento con Sputnik. Exactamente. Aquí nos dice, por ejemplo, Mario Villacrés, dice, el Ceballos VIP dijo que solo comprarán vacunas de los gringos y nunca por eso intentó comprar vacunas rusas ni chinas. Las chinas llegaron porque fue la primera donación de Chile, es la razón. Chile recibió, es un gobierno neoliberal, el señor Sebastián Piñera nadie le puede acusar de bolivariano, castrista, chavista, correísta ni nada, pero lo que más recibió el señor Sebastián Piñera de donación fueron las vacunas chinas. Tiene toda la razón Mario Villacrés y le agradecemos por supuesto por lo que nos acaba de actualizar. Bueno, te decía, importante esta salvedad. Camacho dice también que ya levantaron la restricción para ingresar a Europa si te has vacunado con Sinovac. Gracias, Ana Lucía Camacho, por hacernos esa salvedad. Muy bien. Oye, te decía, estas son 3 dosis en Abdala, ¿no? Tienen una eficiencia del 92.82%. Su esquema son 3 dosis y se convierte en el segundo de los candidatos vacunales cubanos que alcanzan los requisitos exigidos, incluso por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Pero se difundieron algunas mentiritas, prejuicios, algunas mentirillas, algunas mentiriñas, diría por ahí, prejuicios, claro, totalmente, pero sobre todo esto que ya habíamos dicho nosotros al comienzo del programa, ¿no? Adjetivaciones, configuraciones, mentiras, etcétera. Porque resulta que incluso la Organización Panamericana de la Salud saltó a defender las vacunas cubanas. Sí. A pesar de que muchos titulares de varios medios de comunicación decían vacuna cubana sin estudios científicos que la valen, tal cual sucedió con la Sputnik 5.
Ni siquiera está en fase 2 y ya se está comercializando porque necesita la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Recuerden, queridos amigos, que ninguna vacuna necesita de la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Hay un mecanismo que es el COVAX, que es algo que se resolvió mundialmente para que los países pobres puedan ser suministrados por vacunas, pero prácticamente eso no está funcionando. Y además Cuba hizo la salvedad. Nosotros somos un país sancionados y bloqueados económicamente ya hace más de 60 años. Por esa razón nosotros tenemos la posibilidad de realizar nuestra propia vacuna con los parámetros de la investigación y el desarrollo que nosotros exigimos y tenemos. Exactamente, así es. Y frente a esta situación, sin aprobación de las entidades internacionales, porque existe una sanción sobre Cuba, ellos deciden hacer este proceso. Abdala y Soberana salen al mercado y hoy por hoy reciben el visto bueno de la Organización Panamericana de la Salud y su delegado en Perú, José Valenzuela. Pero eso no se difunde. ¿Y sabes dónde lo llego a encontrar? En medios europeos, en BBC News y en Deutschland. Sí, así es. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? Porque eso es una notición no solo para Cuba, es una notición para toda la región, para Porque todos los además, latinoamericanos. eso es ideología. Totalmente. Todos aquellos que juzgan que no se puede ideologizar las cosas, que no hay que ideologizar las relaciones, de que no hay que ideologizar la UNASUR, que no hay que ideologizar la medicina, etcétera, etcétera. Cuando hacen ese tipo de señalamientos prejuiciosos, malintencionados, hacen ideología. Así que no le teman a la ideología, por favor, ni siquiera le teman. El problema es que desde esa visión ideológica, todo lo que huela cubano, venezolano, chino, ruso, etcétera, para ellos es el cuco. Pero cuando miras los estándares, las cifras, las estadísticas de calidad de vida, lo que conversábamos ayer de la realización del partido, del aniversario del primer centenario del Partido Comunista de China, efectivamente uno se da cuenta que ahí hay unas condiciones distintas. Y Cuba, que es una isla asediada, bloqueada, 60 años, no estamos hablando de 2, 3 años, 60 años, evidentemente ha consolidado un potencial en lo deportivo, en lo cultural y sobre todo en lo científico. Si este momento, solamente ponte a pensar que vayan a Cuba a vacunarse tantas personas como fueron de Ecuador a Miami, ¿sabes los ingresos que tendría Cuba para resolver sus problemas solamente vacunando? Y hay gente, yo me incluiría incluso, de ir a Cuba a vacunarse porque efectivamente dices, ahí te van a dar gratis, no te cuesta, y además tienes un conjunto de actividades ahí. Eso significaría. Y lo otro es que el día de ayer, Irán ya comprometió la compra de las vacunas cubanas para el coronavirus. Oye, qué interesante. Irán, con toda la plata que tiene, con los millones de habitantes que tiene Irán, le compraría a Cuba, digamos que le compra, porque incluso hay intercambios, etcétera. Si le compra, imagínate lo que significa eso para Cuba, es un ingreso importante. ¿Desde dónde? Desde la investigación científica. No desde el comercio, desde las inversiones extranjeras, con el CIADI, ni nada por el estilo, es decir, solamente salvando vidas humanas. Oye, te voy a pasar lectura y revista, algunos titulares, y esto lo hago con la intención de que, Sensei, queridos amigos, gente que nos sigue a través del mundo en nuestra señal de streaming en www.pichinchauniversal.com.es, puedan ser testigos fehacientes de lo que estamos diciendo acá. Usted pone Abdala, noticias, y se le va a desplegar una serie de noticias en relación a la vacuna. La mayoría le va a decir que la vacuna no sirve, que no tiene estudios, que se está haciendo la vacunación en Venezuela, que Venezuela va a matar a sus habitantes, van a ser tendenciosas en ese sentido, ¿no? Yo quiero leerles dos titulares de dos medios de prestigio que no necesariamente están vinculados al comunismo, al castrochavismo, a lo que de manera sistemática al se eje enuncia. del mal. Al eje del mal, al cuco, al diablo, a Satanás. Te interrumpo medio minuto porque dice Vladimir, a ver, pero no me desprecien lo ecuatoriano, la SPOL está desarrollando una vacuna. ¿Es verdad? Sí. Vamos ahí. Chévere. Vamos ahí. Qué bueno. Vamos ahí. Gracias, Vladimir, por ese Eso dato. es súper importante. Lo que estamos haciendo, la salvedad es cómo se caracteriza ciertos procesos y otros no. Cómo están fuera de esa caracterización. Les leo. Esos dos medios. Les leo. Ese medio es El País, de España, y el otro medio es Deutschland, alemán, que nos dice
El País. Fíjense en este titular. Cuba logra la primera vacuna latinoamericana con datos de efectividad al nivel de Pfizer y Moderna. Abdala muestra una eficacia del 92.28% contra la COVID-19 tras la aplicación de 3 dosis y Soberana 2 alcanza el 62% con 2 inyecciones, entra en prueba la tercera inyección, es decir, la tercera dosis. Eso nos dice El País, no necesariamente El País es comunista, ustedes dirán, no sé yo pienso que no. Para nada. Y Deutschland nos dice, COVID-19, las vacunas cubanas... Deutsche Welle. Sí, Deutsche Welle. De Alemania. De Alemania. COVID-19, las vacunas cubanas son una esperanza para América Latina. Fíjense esto, ustedes también me dirán que Deutsche tampoco es comunista o está vinculada al eje de mal o es ruso o no sé. El anuncio de alta eficacia de las vacunas Abdala y Soberana 2 llega en momentos en que la región lucha por avanzar en la vacunación. Con ello, según expertos, la medicina cubana confirma nuevamente su experiencia. Claro, así es. Además, verás, hay un tuit que nos traslada a nuestro gran oyente, fiel oyente, Luis Guerra, dice, el tuit de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, dice, la eficacia de Soberana 2 en sus 2 dosis supera los requisitos de la Organización Mundial de la Salud para que un candidato vacunal contra la COVID-19 se convierta en una vacuna eficaz que es del 50%. Este resultado de la ciencia cubana es de alcance mundial. Es el tuit de Miguel Díaz-Canel en cuanto a la eficacia de Soberana 2. Ya nos está mandando la información sobre la vacuna Abdala, que ayer incluso hice referencia por qué se llama Abdala, la gran obra de teatro del señor gran intelectual, gran pensador José Martí. Oye, vámonos un pequeño corte comercial, volvemos y seguimos conversando y desmitificando. En este vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Porque lo que más dice el señor Martín Pallares es que vivimos de la nada, que los medios públicos le sacan la plata del Estado. Oye, fíjate, ahí está entonces clarificado, desmentido, perfecto, desnaturalizado. Vamos rápidamente y volvemos, no se mueve la señal de Pichincha Universal. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Inicio del espacio publicitario. Tu camino a la grandeza empieza ahora con el nuevo Gatorade Black Ice, el sabor de la tri. Porque para ser el mejor se necesita de talento y esfuerzo, pero sobre todo de eso que nadie ve pero te hace grande. Encuentra el nuevo Gatorade Black Ice de 750 mililitros a solo $1 en tu tienda más cercana. Gatorade, hidratador oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Ganas de ir de compras? ¿Ganas de celebrar? ¿Ganas de un paseo? ¿Ganas de tu independencia? ¿Ganas de asegurar el futuro de tus hijos? Con Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía, en Familia Ganas. Acumula boletos por... Entonces, con la música que te gusta, Sensei, ¿cómo te sientes con esta música? 9:37 de la mañana, estoy recontractivo con Supertramp y todo lo que acaban de ponerse. Y Carlos Minango. Está bien. Estamos de viernes, muy bien. Esto mañana podrá escuchar a las 19 horas ese enfrentamiento musical entre Supertramp y Toto. Muy bien, mañana. Así que ahí está, oye, pilas, me están preguntando qué pasa con la morocha. Entonces yo les digo, efectivamente la morocha va... Me abandonó la morocha. Nos abandonó. Estamos sufriendo. Me abandonó, me dejó a la deriva, la morocha se fue. Tiene otros proyectos, está en otros planes, le he visto que estás sacando cosas creo que en Facebook. Suerte, morocha, efectivamente eres una gran profesional. Suerte en todo lo que te propongas y creo que va a haber sorpresas el día lunes. Vamos a tener unas sorpresas, sí, ¿verdad? Yo creo que sí, hay muchas sorpresas. Va a venir una damita. No digas así porque se enojan las feministas. Se enojan, se molestan. Sí. Entonces mujer, no digo dama, una mujer profesional, alta profesional. De larga trayectoria. De larga trayectoria, va a estar con nosotros. Estamos haciendo ahí los ajustes necesarios para hacer la mejor adquisición para este equipo y que tenga la artillería necesaria y pueda ser más efectiva que la selección incluso. Sí, señor. Así Vamos que a resolver ese problema entonces con
enorme profesional con la cual hemos conversado ya. Bueno, yo no tanto, pero en el trabajo hay personas que se encargan de eso. Así que vas a tener una muy buena compañía. Yo por eso he estado de reemplazo nada más aquí, con las ganas de hablar, por supuesto, después del largo encierro con el contagio de la COVID. Oye, ¿cómo llevaste ese tema tú? ¿Cómo te sientes ahora hablando de vacunas? Pero tengo de la 3 COVID? fases que incluso estaba escribiendo una especie de diario que después me arrepentí porque tenía cantidad de barbaridades. Pues tienes un montón de cosas que no te atreves a sacar, que son Sí, buenísimas, sí. que están ahí archivadas y que yo te dije, tienes que sacarlas sacar porque es eso una algún historia, rato. una historia. Tras la primera parte fue como de expectativa, no sentía nada, sentía unos malestares, unas cosas un poco extrañas, pero más allá de eso. El 7º día ¿Ya? comenzaron los problemas que nunca imaginé en mi vida que iba a pasar: temperatura, baja oxigenación, y el 9º o 10º día, si no me equivoco, no, el 11º día, perdón, fui al hospital. Y de verdad que estaba ya dispuesto a lo que sea. Es decir, O sea, viste la luz un poco. porque me senté en la Te cama, sentiste así. sudaba frío, no respiraba, entonces ya tenía un ahogamiento en ese sentido. Llamé a mi hermano, a mi cuñada, que además se portaron de maravilla, igual que la madre de mis hijas a las que les adoro y las amo con el alma, Claro. no solamente por esto, porque siempre sé que cuento con ellas, y mi hermano y mi cuñada sí, se pusieron, vamos al hospital, me llevaron y llego al hospital y me pasa todo, o sea, el cuerpo creo que dijo, no, aquí no voy a entrar. No, aquí no. Todavía no es mi momento. Nada, entonces me recuperé, pero efectivamente esta noche no dormí muy bien, pero ya, después del día 15, ¿Ya? comencé a sentir la mejoría, pero entre el 7, 8 hasta el 15 efectivamente fueron días muy difíciles. Oye, muy y difíciles. yo he conversado con gente que se ha contagiado, que la ha pasado mal, que ha perdido familiares, porque es una situación calamitosa. Yo digo que no hay que usar el concepto de pandemia. Sí. Esto es una sindemia porque ha Sindemia, golpeado sí. estructuralmente a la economía global, ha golpeado a la cultura, ha golpeado la composición familiar, la composición societal, o sea, ha afectado un sinnúmero. No, porque de además áreas. te coloca en la práctica, te coloca en una perspectiva de incertidumbre absoluta, que lo único que tienes en mente es que te vas a morir. Exacto. He tenido amigos que han entrado, me han escrito, estoy bien, y a los 3 días se han muerto, es decir, una cosa horrible. Tienes Yo- que convivir con la muerte. Además ¿no? que a mí Y lo que sentir más me eso. angustiaba, te lo puedo confesar, lo he dicho ya a mis amigos, parientes y demás, les he dicho, lo que más me angustiaba es dormirme, porque pensaba que no me iba a Me vas a despertar. despertar. Tenía esa angustia de que si me dormía no me despertaba, entonces era una desesperación de decir, y si me duermo y ya no me despierto, ¿qué va a pasar? No he dejado nada arreglado, etcétera. Todas esas cosas que se te cruzan por la cabeza. Claro. Y a veces no dormía, efectivamente. Prefería leer, ver una película, algo, pero esa es como la autodefensa del cuerpo, ¿no? Creo que eso lo pasa a mucha gente. Otros, en cambio, cuando están ya entubados, es una situación muy agobiante. Y los médicos que me han atendido, que han sido además personas de las que quiero agradecer enormemente, por Ujú. supuesto a Gonzalo Rengel, a Iván Coral, que son excelentes profesionales que me han acompañado en estos días, han estado pendientes. También otra médico importante, amiga, que estudió en Cuba, Alexandra Altuna, le mando un abrazo enorme. A otra compañera y amiga de toda la vida, por supuesto también Tania Jiménez de Robalindo, que ha estado pendiente ahí, y otros tantos más que ahora no recuerdo, pero los médicos ahí, lo que más me decían es, si te vas al hospital, cuida tu estado de ánimo, porque el entrar al hospital, a una clínica, ya constituye un acto de depresión inmediato. Entrar ahí te deprime, te baja las defensas, cuida de eso. Entonces, obviamente el día que decidí ir al hospital, obviamente ya fue otra cosa, de verdad, muy de, ya, venga lo que Oye, venga. tenemos que hacer algo, un reportaje a profundidad sobre este tema, porque muchas veces se evidencia que efectivamente hay una carencia institucional y hay una carencia económica, hay una carencia en el ámbito de la salubridad, pero este infectólogo que te decía Alejandro Macías, decía, hay algo que la medicina ha perdido dentro de su radar, y es que es la cercanía extrema con el paciente. Cómo el paciente vive el proceso, cómo el paciente se va enfrentando psicológicamente a este contexto de muerte, de abandono, de despojo, cómo el paciente empieza a interpretar que así como él hay más personas que están en la misma situación y que posiblemente si es entubado pueda fallecer.
Yo digo el impacto en la psiquis, el Ujú. impacto en la sinapsis, el impacto en las endorfinas, en la oxitocina que se genera alrededor de aquello, debe ser una brutalidad, pues. Claro, por Te supuesto. debe y generar muchas confusiones, muchas sobre todo porque preguntas. tienes la experiencia cercana, inmediata. No es que se murieron en China, que se murieron en Europa, es que Amigos amigos tuyos. cercanos, Claro. familiares, imágenes, y todos los días con las noticias de que murieron tantos, de que salieron tantos, de que se infectaron tantos, evidentemente eso produce un efecto psicológico muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que por estar al tanto de un montón de información, también procesaba, digamos, en esa dimensión, pero no me quiero imaginar a las personas mayores. Tengo una amiga en Milán, Mariana García, que contaba, por ejemplo, que entraban a ciertos de departamentos, edificios de departamentos en Italia, en Milán, tú sabes que es la población vieja, Ujú. y tenían que sacar cadáveres y el edificio quedaba casi vacío. 1 o 2 departamentos se salvaban. Y limpiaban, usando esa palabra horrible para estas circunstancias, limpiaban los edificios de los viejitos que se morían porque estaban adentro, estaban muertos. Claro. Son una persona, su compañera, su acompañante, etcétera, pero efectivamente es todo este conjunto de cosas creo que hay que procesar, y un elemento que me pareció muy importante en el discurso de Paola Pavón en el 27 de mayo es el impacto que tiene todavía para los niños que han crecido estos 2 años encerrados y con mascarilla, que no han ido a clases, que no han jugado con sus compañeros, que han pasado encerrados, que eso efectivamente, yo no he visto, y no creo haber visto, salvo en la candidatura de Andrés Arauz, una propuesta para atender a todas las personas afectadas por COVID, y sobre todo para los niños en eso. Lamento decirlo, no es hacer proselitismo político, pero del señor Guillermo Lazo no escuché, del señor Yacu Pérez no escuché, del señor Hervas no escuché, porque ya vamos a entrar en lo político, que se nos va el tiempo, y efectivamente ese tipo de cosas son dolorosas. Sé que este momento, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en ciertas regiones de España, no en todas, por supuesto, en Países Bajos, Austria y otros, hay planes ya, procesos de atención y de atención inmediata, urgente, a niños y adolescentes que pasaron encerrados en la pandemia. No son tantos como acá, pero hay niños en Europa, por supuesto, y hay unos planes para recuperación de juegos lúdicos, procedimientos lúdicos para eso, pero yo no he visto aquí en el Ecuador, salvo por ahí algunos comentarios y conversaciones, pero no he visto un plan, un proyecto que pueda atender a esas generaciones. Imagínate tú, a la edad de 7 años encerrado, ahora que tienes casi 30, ¿qué pensarías de aquella época en la que tuviste que pasar encerrado y no fuiste a clases, no saliste de la casa? ¿Cómo eso también involucra unos ciertos impactos en tu psicología, en tu comportamiento? No digo traumas precisamente, pero algún impacto tiene que causar. Es impresionante. Y yo te agregaría un dato, ¿no? El tema del suicidio, ¿Sí? el crecimiento del suicidio en este tiempo, producto de esta sindemia, de esta crisis generalizada, crisis societal, digo yo. Y a eso súmele el suicidio, la depresión, todas estas cosas que a veces son periféricas y no logran abordarse. Lo que el doctor dijo en su momento, hay una sociopatía institucionalizada que ha Sí. expulsado aún más a esa gente que ya era excluida. Efectivamente. Oye, pasemos revista, ¿te parece? Por el tema político. Siendo viernes, pasemos cerrando política. Sí, porque tenemos del día de ayer un suceso bastante importante frente a este pedido de resolución del asambleísta Esther Cuesta para, de alguna forma, dar paso, una observación por parte de la Asamblea Nacional al tema del CIADI, el Centro de Arbitraje Internacional, impulsado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por este convenio de Washington, que facilita y obliga a los estados a laudos arbitrales en el extranjero en caso de que empresas extranjeras o transnacionales sean afectadas con inversiones en territorio nacional. ¿Qué decía al respecto de eso? Pero a ver, ayer hubo una votación. Una votación. Una solicitud, una moción presentada por Esther Cuesta, asambleísta por Europa de la Revolución Ciudadana, Ujú, en la que solicitaba debatir, ujú. ni siquiera tomar una No, resolución. debatir. Debatir el tema del CIADI. ¿Por qué una embajadora del Ecuador en Washington toma la decisión por cuenta propia, aparentemente, no creo que haya sido por cuenta propia, evidentemente, pero la propuesta era debatir. Se presenta la moción, y si no me equivoco, tú tienes los datos a la mano, Sí, más sí. exactos, y los puedes contar ahí. Solamente 51 personas votaron a favor de que se debata el tema del CIADI, tomando en cuenta 2 cosas. Una,
Es obligación de la Asamblea tratar temas de esta naturaleza y sobre todo porque tienen la potestad y tienen la obligación constitucional de abordar estos temas para ratificar o no proyectos y tratados internacionales. El artículo 422, si no me equivoco, de la Constitución, además señala que no se puede ceder soberanía. Jurisdicción nacional, dice. Exacto. Exactamente. Y por lo tanto, la Asamblea tenía que tratarlo. Pero, ¿quiénes votaron a favor y en contra? Tú tienes los datos. Verás, te voy a dar algunos datos. Acá presentes estuvieron 136 asambleístas. Ausente estuvo uno, justamente la presidenta de la Asamblea Nacional. Qué casualidad. Y miembro del Movimiento Plurinacional Pachacutic. Se abstuvieron 51 personas de votar. Votos en blanco no existieron. No, votaron en contra 30 personas y sí 55. Voy a dar algunos nombres. 55 por el sí. Por el sí. Entonces estaba equivocado con la abstención, ya. Ya. Voy a dar algunos nombres de las personas que votaron no. Por ejemplo, Marco Troya, por ejemplo, Eitel Zambrano, por ejemplo, Gruber Zambrano, algunas personas de Pachacutic, fíjate tú, que me llama la atención, Pedro Ramiro Velasco Erazo, Augusto Alejandro Guamán Rivera, Eduardo Israel Mendoza Hurtado, César Ron también votó que no está de acuerdo, Mariano Curicama tampoco votó, no está de acuerdo, Washington Elías Hachero, Pachacutic también no está de acuerdo, Diana Elizabeth Pesantes tampoco está de acuerdo, y una serie de personas que pero parecerían... los que se abstienen son 51 y con eso bloquearon la posibilidad. Los que se abstienen exactamente son 51. Entre ellos, bloquean la posibilidad. ¿Quiénes están ahí? En las abstenciones tenemos, a ver, te voy leyendo. Tenemos a Joel Eduardo Abad Verdugo, tenemos a José Fernando Cabascango, mira, de Pachacuti, José Fernando. Efrén Noé Calapucha, está también Peter Zambrano Calo, también. Peter Zambrano Calo estuvo con nosotros acá y era el que aseguraba que a Yacu Pérez se le había hecho fraude electoral. Yacu Pérez está en contra del CIADI, según se dice. Claro, o sea, están en contra del neoliberalismo, ellos lo han dicho claramente. O sea, con los votos de Pachacuti, Partido Social Cristiano en parte, no todos, algunos independientes y por supuesto los de Creo, se garantizó el no debatir el tema del CIADI, el tema de las inversiones extranjeras que tendrían jurisprudencia por fuera del país, y eso evidentemente muestra lo que todo el mundo comenta, hasta dónde efectivamente hay un pacto entre el Partido Social Cristiano, Creo, Partido Pachacutic, Izquierda Democrática y algunos independientes. Si no hay pacto, ¿por qué votan de la misma manera siempre? Diana Farinango también votó, fíjate tú, estuvo acá también con nosotros. Y Salvador Quispe, que habló aquí. Salvador Quispe votó que sí. ¿Que sí? Bueno, que sí. Bien, decente. Sí. Fue coherente en ese. Aquí tenemos la votación. Quispe aplausos Lozano Salvador dijo que sí, que hay que revisar esa moción para ver si se discute el tema CIADI dentro del legislativo. Así que, bueno, pero yo creo que esto clarifica lo que tú dices. Ahí me parece a mí que el acuerdo político es ineludible, está ahí, a la luz. Parecería ser que están impulsando una agenda dentro del legislativo que va a favorecer a que transnacionales y empresas extranjeras puedan hacer lo que les dé la gana en este territorio nacional, salir impunemente y después lanzar laudos arbitrales en cortes internacionales sobre las que no tiene jurisdicción el país y después facilitar lo que hoy está sucediendo con el caso Perenco. Tenemos que pagar 412 meloncitos de dólares que tranquilamente se podría haber invertido en otras necesidades, salud, educación, las cosas que estamos conversando, por ejemplo. O sea, la atención de medicina, la necesidades. Atención inmediata, urgente que requiere el pueblo ecuatoriano para resolver problemas básicos como son la implementación de hospitales, un montón de cosas en ese sentido, evidentemente con 412 millones de dólares se resolverían sobre la marcha, pero ya sabemos que hay otras prioridades, hay otras disputas, hay otros intereses. De hecho, no me quiero apartar del tema, pero una persona a la que considero mucho me comentaba antes de ayer, una conversación telefónica larga que tuve con ellos, me decía, los medios de comunicación siempre están por las cosas secundarias, lo que conversábamos ayer, que es lo importante, lo urgente y lo interesante. Porque lo de fondo es la enorme disputa de los grupos económicos en este país para, por ejemplo, con el CIADI, captar inversiones, captar negocios.
Las disputas entre los bancos, que a lo mejor se van a ver en el futuro, me decía esta persona, entre el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil, porque el Banco de Guayaquil está copando todo. El otro día que salía con mis hijas, veíamos Banco de Guayaquil por aquí, Banco de Guayaquil por allá, sucursal por aquí, que crece. Qué casualidad que crece en estas épocas del Banco de Guayaquil. Y el Banco del Pichincha, que está en una ofensiva también impresionante. Que maneja muchos activos, ¿no? Es el banco que más activos tiene, Claro. más liquidez. Pero que tiene en además el son los país. bancos que quizás están muy afectados por lo de Don NASA, que queríamos conversar también del También tema. queremos Hay conversar. tantos temas. Tenemos ¿no? tantos temas que conversar ahí. Porque lo de Don NASA, a mí me preocupa, más allá de lo financiero y no sé qué, es qué conducta hay en el país que no estamos reflejando nosotros. Sí, efectivamente me parece que es una larga conversación que refleja, porque yo pienso que hay 3 países que se mueven mucho. Los de los grandes grupos económicos y financieros en este país que están disputándose a dentelladas ya la riqueza de este país, Ujú. y que tienen su propio juego, que tienen sus propios ministros, que tienen sus propios asambleístas y que juegan en esa lógica. El otro es el de la opinión pública, entre comillas, que somos los periodistas, los políticos, que nos movemos incluso entre las broncas del uno, del otro, que si Yunda se va, que no sé qué, que no sé cuándo. Y el otro es el país. Y ese país, por ejemplo, en Quevedo, sacó a la calle a miles de personas a defender a Don NASA. ¿Cómo te explicas que ocurra eso? Y un señor llamado Carlos Andrés Vera, que me da palo en las redes sociales, y yo por supuesto no le paro ni bola, pero cuando me pasa me río, o literalmente me cago de la risa. Este señor, ¿sabes lo que dijo a propósito de Don NASA? Atención, atención, van a tomarse el Banco de Pichincha, van a invadir, van a tomarse, van a hacer cosas en el Banco del Pichincha. El señor Carlos Andrés Vera sí creo que está perdido, porque ni siquiera fueron al Banco del Pichincha. La gente salió a defender a Don NASA. Yo no apoyo eso, evidentemente, pero ahí hay un fenómeno político y sociológico que no estamos entendiendo. Sí. Porque ahora ocurre en Quevedo, pero creo que era Adrián Acosta en el programa Bajo el Ocaso, que explicaba que en redes sociales hay una cantidad de gente que ofrece lo mismo. Y no es precisamente un negocio piramidal como lo han querido interpretar, eso es otra cosa completamente. Pero lo que me preocupa es el fenómeno político y sociológico que hay detrás de eso. ¿Cómo es que la gente sale a las calles a defender a una persona que, digamos, está cometiendo un delito, pero por otro lado le está resolviendo un problema a la gente? Ujú. ¿Cómo es eso? Oye, a propósito de esto que dices, y quiero hacer un matiz porque quiero regresar con algunos datos en relación a lo del CIADI que tenemos por acá. Sí, aquí hay un mensaje de una amiga, Andrea, A ver, que mándalo. dice: en audios de WhatsApp difundidos, Miguel Ángel Nazareno habría manifestado que la plataforma financiera continuará funcionando, que la legalizará y que desde el próximo lunes devolverá el dinero. Te digo que este es un tema muy importante, porque es ese país, entre comillas, algunos dicen subterráneo. Yo no quiero utilizar esa palabra, pero no se me ocurre ahora otra. ¿Sabes cuál? El de Luis Tapia, subsuelo. ¿Cuál? Subsuelo político. Sí. Subsuelo político. Pero ahí hay una cosa que se mueve por debajo y que además a mí me lleva a pensar, no digo que esté directamente relacionado porque no tengo pruebas, es que en este país hay mucho lavado de plata, Sí. mucha. ¿Por qué la crisis de las cárceles? ¿Por qué se mataban las bandas criminales en las cárceles? No se matan cuando no hay plata, pues. Se matan por el control del poder que da el dinero y las finanzas ilegales, sucias, oscuras, o lo que le quieran llamar. Es decir, en este país han ocurrido en los últimos 3 años, 4 años a lo mucho, unos fenómenos muy graves que no han sido tratados con profundidad. Fernando Carrión creo que ha sido la persona entrevistada en esta emisora que mejores pistas ha dado sobre eso. Y evidentemente, después de cuando uno ve la masacre en las cárceles, después ve un manejo financiero raro, extraño, te dan el 90% de interés por semana. Por semana. El banco que más da el interés, yo te cuento, los dije ayer, es el Produbanco del 6.2%. Las cooperativas también. Las cooperativas están Algunas, un poquito más, sí. más menos 7%, de ahí no pasa nadie. Ujú. Pero en el caso de este es del 90% semanal. Pero te digo, la parte financiera la pueden explicar los expertos. A mí lo que me preocupa es ese mundo que salió a defender. Y hubo un señor que en redes sociales le grabaron el video que dijo: aquí Pablo Escobar y Don NASA son los únicos que salvan al pueblo. Lo dijo frente a la cámara, sin mascarilla, sin nada. Esa expresión a mí me ha dejado impactado. Pablo Escobar y Don NASA son los únicos que salvan al pueblo. Está ahí en las redes sociales, señores. Lo pueden ver. Este Oye, es un qué tema locura. para
hablar locura. también largo, Sí, sí, sí. lastimosamente se nos fue el tiempo. Vamos a pasar revistas sobre ese tema el rato menos pensado. Vamos a preparar un programa especial bajo el ocaso. Te vamos a traer a vos, Orlando, para que estés con nosotros y hablemos piedras en bajo el ocaso también. Hablando piedras se va a llamar este programa. Nos disfrutemos un poquito porque tenemos algunos segmentos. Yo quiero irme, no quiero irme sin antes hacer esta salvedad. Fíjense en lo que está pasando con el tema Ciadi. Ya lo ha dicho el ex candidato por UNES, Andrés Arauz. Me parece que esta es una nueva forma de perseguir la privatización de los activos del Estado. Ese es el objetivo. O aseverar, o mejor dicho, o garantizar que acá se asienten empresas extranjeras con absoluta impunidad que puedan hacer o deshacer los marcos jurídicos, lo que pasó con Chevron, con Oxy. Fíjense que tengo acá una lista de sucesos que tiene que ver con los TBIs. La gran cantidad de hechos que en su momento pidieron que un pronunciamiento por parte del Congreso Nacional de la época, para los tratados bilaterales de inversión. En todas las oportunidades, que son 33, se ha vulnerado esa observancia por parte del Congreso Nacional. Es decir, que ya tenían un antecedente, y podían hacer la salvedad los asambleístas de decir, a ver, esto no va a volver a pasar, tenemos que sentarnos a debatir, a discutir y a garantizar que no se vulnere la soberanía nacional. Son 33 oportunidades en todos los TBIs. Dicho sea de paso, Sixto Durán Ballén garantizó en el 94 que hoy estemos fregados y pagando $412 millones a Perenco. 9:59 de la mañana, tenemos que despedirnos. La acababas de mencionar, un dato súper importante, pero efectivamente es viernes y mañana es sábado. Mañana juega la selección a las 20 horas y a las 19 horas prepárese con ánimo, con ganas para ¿Quieres ver dar la pronóstico? No, tampoco. No queremos hablar la cosa. Mañana si ganamos me aplaudirán. Si doy el pronóstico al revés me mata. Ya, listo. Pero mañana a las 19 horas no dejen de escuchar al señor Javier Bisuete con Supertramp. Nos despedimos con Supertramp. Vamos a escuchar eso. Queridos amigos, se lunes acabó. Lunes sorpresas, pilas. Este programa tiene cambios, interesantes sorpresas, así que estén muy atentos. Como siempre lo decimos, queridos amigos, ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos la próxima semana. Chau.